oportunidad tengo el agrado de dar pie a la presentación del libro Nuestra América es un verso. En la mesa van a participar Ciania Mariana, Jerónimo Pimentel, Diana Nanco y Percy Borda. A continuación voy a dejarlos con Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica del Perú, quien va a presentar a esta grandiosa mesa. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya en estas vísperas de la terminación de esta exitosa 26ª, como dicen los sabedores de esto, Feria Internacional de Lima del Libro. Y estamos ahora en esta sala festejando con la poesía. Vamos a presentar un libro que ha convocado a más de 80 poetas de todos los países donde el Fondo de Cultura Económica está presente. Pero estamos integrando no solamente en términos de países a los poetas, sino las voces que pocas veces son escuchadas, las voces de los poetas originarios, de las lenguas realmente originales de nuestros países. Y en este sentido, cuando platicaba yo con Ciania Mariana, poeta mexicana, escritora, historiadora, que queríamos hacer esta antología y que le pedía yo que fuera la compiladora, la editora, creo que se asustó primero, y le dije, adelante, vamos. Empezamos a delinear el qué queríamos, cómo lo queríamos, qué mensaje queríamos dar. Y de eso se trata precisamente la antología, una nueva forma de presentar a los poetas, a la poesía, al mensaje que están dando en términos de que buscamos las voces de dos puntos generacionales importantes, o sea, puntos de inflexión históricos, a través de los poetas nacidos entre 1968, año crítico para la sociedad, el cambio de las costumbres sociales, y 1989, año en que se determina el fin de la Guerra Fría. Y las voces de los poetas están integradas en esa generación y en esos movimientos. Pero Ciania les va a dar con mayor precisión este proceso de selección, que además es una selección no por nombres, sino por poesías, por lo que decían, por lo que realmente queríamos representar. Y también vamos a ver cómo se conforma el libro, el trabajo que se realizó y pues qué resultó de ello. Es una antología que ha tenido una receptividad muy importante dentro del propio Fondo de Cultura Económica y que estamos seguros que va a tener una distribución muy amplia, porque estamos integrando también poetas chicanos, a los que se les denominó chicanos, del nombre de los mexicanos que ingresaban de espaldas mojadas en Estados Unidos y que se fueron integrando o medio integrando a esa sociedad americana y que tienen su propia voz. Estamos integrando también en la antología poetas de la diáspora latinoamericana en España, porque el Fondo de Cultura Económica también está en España y Estados Unidos. Así es de que todo esto será parte de la presentación que tenemos aquí de esta antología y en la cual hemos invitado particularmente tres voces peruanas de los 9 que conforman el grupo de poetas peruanos, y uno de ellos, Diana, que viene de la Amazonía, que nos trae su voz amazónica, Percy, que viene de la sierra, las voces quechuas, y Jerónimo Pimentel, que nos representa o que representa a los limeños, ese centro de la poesía
pero que también tiene una voz muy potente. Así es de que les dejo con Ciania y con Percy, con Diana y con Jerónimo. Hola. Ayo hui konorum huna vivara barat kamu hui kinjahui amik mahrume mianar kadina nankovet. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar presente aquí. Un honor compartir también la mesa con Percy, con Sanja, con Jerónimo. Y también agradecer a la editorial Fondo de Cultura Económica por invitarme a formar parte de esta antología. Para mí es un placer o una alegría tremenda formar parte de este grupo de escritores que siempre he dicho tienen una trayectoria bastante importante en comparación al trabajo que yo estoy realizando. Ha sido un redescubrimiento desde mi experiencia, porque he podido en cierta forma llegar a diferentes públicos con esta palabra escrita en la lengua wampis y luego con su traducción al castellano, que me ha permitido que personas que no saben hablar el wampis me puedan entender, me puedan leer o conocer esta propuesta que tengo, que puedo presentar, recogiendo toda la cultura que implica el pueblo wampis. Eso es muchísimo, muy importante para mí, no solamente hacer escuchar el idioma wampis como tal, sino también todo este pensamiento que nosotros tenemos como cultura, como parte de un pueblo amazónico que forma nuestro país como Perú. Y como les mencionaba al inicio, es una alegría poder estar en cierta forma representando a Perú, no solamente a mi pueblo, sino a Perú en una antología como esta. Y pues se ha recogido este poema que ha sido publicado en el poemario Sanchiu. Si me lo permiten, puedo mencionar que lo pueden encontrar en la feria, está en el stand 23 o en la feria en esta editorial La Independiente. Uno de esos poemas está figurando acá, ¿no? Así que muy agradecida, Sanja, muy agradecida también con todos los que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias. Ancha kusikuiwan rimay kuyaykichik yapayaykichikta wawqipanikuna ñawpaqta rimariykusaq kay Quechua simipi chaymanta Castellano simipita rimapusaykichik ancha kusisam kachkani kunan punchaw hankunawan kaypi kasqayrayku hinallataq harawikunata sunquykichikman hispirichinayku raykupas. Muy buenas tardes. Primeramente agradezco a la vida, asimismo la invitación de Fondo de Cultura Económica y asimismo pues haber participado en este grandioso libro. Nuestra América es un verso muy interesante. Pues cuando yo recibí Gmail una carta para participar en esta edición del libro, pensé que era una broma o algo así, porque siempre pues llegan mensajes por ahí. Entonces estuve preguntando a mis profesores de San Marcos y pues me dijeron, envíalo, ¿qué pasa? Yo respondí y luego nos pusimos en contacto y pues ha sido algo veraz y a partir de eso comencé a pensar cuál de
mi trabajo voy a enviar para poder participar en esta edición del libro. Entonces escogí unos 5 y pues luego me dijeron solamente hay que elegir unos 2 que puede ser posible, ¿no? Entonces elegí 2 poemas, uno que está publicado en mi primer poemario que se llama Nina Hayu en quechua, y el segundo es un poema que estoy trabajando para un poemario, pero realmente siento que al trabajar la palabra en quechua no solamente es hablar de la lengua, sino también de la cultura, de la convivencia y entender el espacio, el mundo de los quechohablantes, y esa parte es lo que trabajo también bastante en mi poema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Pimentel. Para mí es un gran placer formar parte de esta mesa. Quiero, sobre todo, antes que nada, agradecer al Fondo de Cultura Económica, en la persona de Gustavo Rodríguez, por su excelente gestión cultural en Perú, y por supuesto Sanien por esta hermosa antología, que de alguna manera yo la considero renovadora, en un punto revolucionaria, porque lo que nos ha enseñado es a unir, conciliar, contrastar nuestras sensibilidades literarias, no desde un punto de vista ni colonial, ni antropológico, ni condescendiente, sino a encontrar sensibilidades muy finas y muy puras en los distintos idiomas que forman parte del coro, del gran coro latinoamericano, y que puestas en conjunto reconfiguran unas voces y unas vibraciones que de otra manera quizá no podríamos apreciar. Yo, leyendo estas páginas, muy emocionado además y agradecido por ser parte de ellas, lo que he sentido es una reconfiguración del mapa poético latinoamericano a partir de unos criterios absolutamente novedosos y por eso meritorios, que nos permiten vernos, escucharnos y entendernos de una manera no solo distinta, sino también mejor. Por eso yo quería agradecer sobre todo el gran esfuerzo que has hecho en este valioso libro, y con mucha humildad, casi sonrojado, agradecerte también, por supuesto, el honor de haberme seleccionado para acompañar a estas voces, tanto en el libro como en la mesa. Quedo muy agradecido. Bueno, voy a meter el desorden. No aplaudan luego para que seamos más activos, así como si fuera una sinfonía, ¿no? Mejor aplaudimos hasta el final. Bien, siento como angustia existencial que me digan que me agradecen haber sido seleccionado, porque eso implicaría como si yo fuera un juez todopoderoso y tal, que no, y bueno, eso no soy. Soy chiquita de estatura, tengo que respirar en el metro así, porque no, soy chiquita de estatura, entonces no. Y también en otras cosas soy chiquita. Pero sí es cierto que cuando me pidieron hacer la antología, como tenía mucha angustia existencial, tuve que delimitar parámetros muy específicos. Entonces, uno de ellos es 2 fechas políticas importantes, 1968 y 1989, porque para mí son 2 momentos que fisuran lo que entendemos como el sistema o la organización política de posguerra.
¿no? 1968 con la Primavera de Praga, con el Mayo francés y con el 2 de octubre en Tlatelolco. Después quería incluir otras voces que no fueran solo el español o el castellano, como le dicen en el Cono Sur, que también está en la antología. Quería decirle que en el Cono Sur la gente le dice Castilla o castellano, mientras que nosotros decimos España o español, ¿sí? Y tiene que ver con cuestiones históricas importantes. Entonces, ese parámetro de las diferencias de las variantes dialectales del español y de las lenguas originarias quería que estuvieran implícitas. También quería poner en la plataforma o poner en el ring la idea o un linaje que hay, que es mujer, cuerpo, tierra, que está implícito en la antología. Y por último, quería, pero eso lo encontré después, si somos honestos, otro parámetro, que es que casi todos los poetas, cuando hablan de los padres, papá y mamá, hablan en términos míticos, y que cuando hablan de los abuelos, hablan en términos de linaje. No solo los poetas originarios o de lenguas originarias, sino también los poetas que escriben en español o que escriben en castellano. Entonces, junto a todos estos parámetros, que tenían que ser muy estrictos, porque pensé, si me van a quemar por la selección que acabo de hacer, por lo menos que me quemen bien, ¿no? Por algo que hice. O sea, la travesura hay que hacerla. Ya luego, pues, si te dan la nalgada, por lo menos por una travesura bien hecha. Entonces, quería que fuera, además de todo esto, una poesía que yo considero, y eso está en el epílogo de este libro, palincéstica. El palincesto es un manuscrito medieval, como no había mucho dinero, siempre es una cuestión económica, ¿no?, que nos atraviesa, utilizaban el mismo pergamino, lo tachaban, lo borraban y escribían encima de nuevo los curas, los seminaristas. Y entonces había de alguna manera el libro antiguo, el libro nuevo y un tercer libro que se traspasaba entre el libro antiguo y el libro nuevo. Casi toda la poesía que seleccioné tiene eso implícito, son palincestos. Palincestos de la naturaleza del bosque, ¿no?, que también es, es la representación palincéstica de un bosque, de un cuerpo, ¿sí?, o de obras literarias, que son las más importantes. Pienso en el poeta chileno Yanko González, que hace un pequeño palincesto del último diálogo, o con el monólogo concluyente de la obra de Ulises de Joyce. En Jerónimo Pimentel, que habla de una historia de amor con sus vaivenes a partir de Moby Dick, o de lo que utiliza de manera evidente el poeta Balam Rodrigo, utilizando, ¿no?, a Fray Bartolomé Las Casas para hablar de los migrantes y del tren La Bestia que recorre el país y con todas las tragedias que eso implica. Las mismas tragedias un poco con la llegada de los españoles en territorio continental. Entonces, efectivamente, cuando les escribí a los poetas, muchos, una desconocida, porque yo no he estado en los círculos literarios, soy una lectora, me enorgullezco en mis lecturas, como diría Borges, pero no de mis relaciones públicas, soy X, ¿no? Entonces, les escribía y entonces pues la gente pensaba que era broma. Y de hecho, muchos poetas no me volvieron a contestar porque pensaron que era una broma, aunque yo estaba trabajando para el Fondo de Cultura Económica para hacer una antología. Entonces, ahora lo que me gustaría es que, como público, si tienen preguntas o dudas que hacerles, sobre todo a los poetas, bueno, también a mí me pueden preguntar, pero si tienen todas sus preguntas para que seamos más activos, no aplaudan, por favor. Además, me da como crisis existencial también hasta el final, ¿no? Bueno, y entonces, así, ¿no?, le preguntan a los poetas qué sienten, qué pasó o dudas que tengan. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias y saludar primero a Shania, a Percy, a Diana y a Jerónimo y gracias por lo que nos cuentan. Y mi pregunta es si es un poco de metodología, ¿no? Si tú les compartías a los poetas que habías identificado estos implícitos de los que nos hablaste, ¿no? Como para que ellos escogieran sus poemas o más bien les pedías una serie de poemas y tú tratabas de empatarlos con estos parámetros, criterios. Bueno,
yo no hice la antología sola. Ni mi maternar fue solo. Yo le pedí ayuda a muchas personas porque pues, si hay que cometer errores, yo casi siempre cometo todos. Yo creo que lo mismo pasa con esta antología, entonces yo pedí ayuda. Y la primera ayuda fue la de los directores de los fondos de cultura económica, o sea que es un trabajo colectivo, que me daban nombres. Y muchas veces yo buscaba la poesía y ese que me gustaba, ese poeta, le preguntaba de otros nombres. Luego cuando me llegaban los poemas, yo les decía, por ejemplo en el caso de Percy, solo puede haber 2 o 3 de los que me mandas, ¿cuál te gusta más entre estos 2? Yo hacía trampa, ¿no? Un poco como con mi hija, cuando le ponía 2 vestidos para escoger, yo ya sabía que así iba más rápido. Si le daba a escoger todo, nos íbamos a tardar más y yo necesitaba hacer las cosas rápido. Entonces les daba a escoger entre 2 poemas y así iba haciendo la antología, porque me interesaba que cumplieran esos parámetros. ¿Quién más? Ay, por favor hagan preguntas. Ay, por favor hagan preguntas, no sean tímidos, porque si no, todos nos vamos a aburrir. ¿No? Ay, por favor. A ver, Germán, Vivian, hagan preguntas, ¿no? Ustedes son criollos de Lima, ¿no? A ver, hagan preguntas. Pero bueno, de entrada te felicito que hayas escogido nuevos poetas y buscar nuevas personas, nuevas ideas, cultura, fusión, lo que somos. No. ¿La pregunta? La pregunta la hago yo. Estaba viendo los autores de tu antología, algunos no los conocía, a otros sí, ¿no? Entonces, ¿tuviste algo de las trayectorias que ya habían recorrido ellos? Y esa es la primera pregunta, y la segunda pregunta es si después de si entablaste una comunicación con los escritores o simplemente leíste la obra y sobre eso se escribió. No, el 98% de los poetas que están en la antología no los conozco. Y como me dedico a ser escritora porque no soy buena en relaciones públicas, así como que conocerlos tampoco tenía ganas. O sea, los escogí o su poesía me gustaba y en función de la poesía los fui eligiendo. Ahora algunos se hicieron amigos míos por Facebook y acabo de conocer a Dina Ananco y a Percy Borda y a Jerónimo. Y los dije no, Percy, Dina y Jerónimo, en ese orden los conocí. O sea, y ahorita. Y quiero quedarme con el autor muchas veces más que con las personas. Yo soy una clásica en eso. Creo que la amistad implica muchos años de amistad, 30 años, 20 años, 50 años, 30 años con Germán, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los poetas me quedo con su obra. Y para mí es suficiente. Me encanta conocerlos muy bien, ¿no? Siempre hay que hacer relaciones públicas y esas cosas, pero prefiero quedarme con su obra. Sí. Hay en ciudades grandes en el Perú, bueno, no tan grandes como esta metrópoli, pero como Cusco o Trujillo, que tienen movimientos de poetas ya un poquito con larga trayectoria, pero por lo visto tú no trabajaste con movimientos de poetas. ¿Tuviste algún acercamiento o decidiste definitivamente no acercarte a estos movimientos de poetas que tienen de alguna manera poesía trabajada, escrita y contemporánea, ¿no? Actual? A ver, no vi sus currículums, si esa es la pregunta. No vi si pertenecían a movimientos sociales. Traté de que representaran a todo el país. Por supuesto que mi antología está incompleta y es perfectible. O sea, mi pretensión no es que hice algo perfecto. Mi pretensión es que hice un trabajo con devoción, con entrega, con parámetros estrictos, y que traté de representar
las mayores regiones de poetas. Es cierto que Perú, a diferencia de Chile, por ejemplo, los poetas chilenos, hay una red de poetas que los chilenos te recorren por todo el país. Es cierto que en el caso de Perú hay como burbujas, ¿no? Los de Ica, los del norte, en Trujillo, los de Lima, y entonces eso fue mucho más difícil. Entonces hubo incluso un antropólogo, Mamani, que fue él el que me llevó a otros poetas en lenguas originarias. Los poetas limeños nunca me hubieran llevado. Buenas tardes con todos de la mesa. Yo quería decirle de que en una oportunidad pude escuchar a un joven que declamaba poesías. Lo hacía tan bonito que podía ser, motivaba hasta risa, alegría, hasta llanto. Entonces, también vi la presentación de algunos libros, poemarios, donde el autor del poemario, el público le pidió que declamara. Y él trató de hacerlo, pero no lo hizo tan bien. Entonces yo llego a la conclusión de que muchas veces el que declama bien un poema se luce más que el mismo poeta. Sí, es cierto. Octavio Paz recitaba horrible sus poemas. Bueno, hola otra vez. Creo que esta pregunta es más para Dina y para Percy, y espero hilarla bien, pero me interesa mucho cuando son poetas bilingües, la forma en la que, a ver, ustedes piensan el poema en su lengua originaria y al momento de traducirlo piensan que también funcione en el castellano o en el español, o al revés, o cómo es ese proceso, ¿no? Y sobre todo habiendo, pues, ahora poemas en estas lenguas, en esta antología. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo escribo poesías en quechua y realmente traducir es demasiado complicado, difícil. No solamente por el dominio de la lengua, sino por la forma, por el estilo, por el arte, por la estética mismo de la poesía. Por ejemplo, la lengua quechua es sufijante y el castellano no lo es tanto así. Entonces, hay otras características también propias de la poesía quechua y del castellano. Por ejemplo, en cuanto a la poesía que trabajo, tiene que ver con aspecto cultural. Por ejemplo, para esta edición envié un poema que se titula Utulu Taki. Habla sobre relaciones de personas de primera, segunda generación, de madres, hijos, padres, pero en esta cuestión de relaciones asimétricas, pero a la vez también amorosas. Entonces, esa forma de concebir, de percibir, cómo yo lo traduzco al castellano es difícil para mí, pero hago lo posible para no caer en, no sé, en una tentación de no traducirlo como se piensa, como se siente en una cultura, en una lengua a otra. Entonces hago lo más posible para que lo que quiero decir no suene tan desagradable en otra lengua. Eso, y tengo que cuidar también. Primero hago una traducción literal, luego hago una traducción musical y pues como tercer paso hago arreglos ya de estética, de forma, para darle un poco más de sentido a la poesía en la que estoy traduciendo, mientras en la lengua pues diferente, ¿no? Bueno, también es un proceso,
que se trabaja bastante, pero lo pongo más énfasis en el aspecto cultural. En esta poesía de Utulutaki, por ejemplo, yo quería resaltar esta parte que probablemente es tan prohibido hablar en las culturas quechuas, sobre la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, exploro esta parte y a base de los animales, de la representación, de manera simbólica, por ejemplo, está el gallo, la gallina, ¿no? Bailando, cantando, se enamoran y pues el padre y la madre pues no está presente ahí, pero al momento de poder cuestionar qué pasa, dónde está, ¿no? Entonces hay esta presencia, ¿no? De, no sé, una forma quizás no aceptable y siempre como un castigo cuando culturalmente pues infringes la moral, ¿no es cierto? Esa, por ejemplo, no se puede traducir. O sea, hay términos quizás de mi lengua o del castellano que no se pueden traducir realmente. He intentado, he buscado adecuarlo para que sea pues bien. Eso puedo responder. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo cuando comencé a escribir propiamente poesía fue cuando logré transcribir las canciones, los cantos en One Piece, que son Anun o Namput, y ver la estructura de esos cantos. Y tú cuando, una vez que lo transcribes ya en esta palabra escrita, como sabemos las lenguas amazónicas son netamente orales, te das cuenta que existe una cierta estructura, existen figuras metafóricas, onomatopeyas, existe la musicalidad, representaciones simbólicas, tanto de los seres, no sé si decirlo, sobrenaturales que existen en nuestro pueblo y mucha evocación a ellos. Entonces, y como siempre ha sido este sueño mío de poder escribir, por lo que también he estudiado la carrera, dije, bueno, voy a buscar una forma de poder encaminarlo, la escritura en ese sentido. Así que comencé a escribir en One Piece como una forma de ensayo de qué tal sale cuando escribes, no pensando que esto sea un canto, sino pensando en esta teoría de que sea un verso con un espíritu poético, ¿no? Fue así que pues nació el tema de la escritura netamente en One Piece, pero también hay espacios donde sí permiten, o a mí me permito escribir en castellano. Pero la publicación que yo hice fue escribir en One Piece y luego su traducción. Pero en estas traducciones lo que también estaba un tanto practicando era, como dice Percy, ¿no? Hacer una traducción literal, un poco viendo la musicalidad. Pero también es importante resaltar que no todo el verso puede ser traducido literal porque no se entendería o porque se tergiversan muchos puntos. Bueno, en realidad la traducción es todo un tema que te permite pensar si lo que has traducido es una nueva versión o realmente refleja lo que intentas plasmarlo en una lengua originaria en este caso, ¿no? Así que yo diría que algunos de los poemas, para no decir la mayoría, son como nuevas versiones que pueden, si hay alguien que quisiera hacer la traducción, una tercera persona libremente podría darle otro significado, lo cual no estaría mal.
Creo yo eso enriquece a lo que se tiene como propuesta, pero en cierta forma lo que da tranquilidad es que lo escrito está ahí permanente en una lengua X, en mi caso en One Piece, y la traducción puede ser diversa, ¿no? O diferentes versiones. Sí, realmente es un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, Dida Aguirre decía, puedes escribir, pero luego te quedas en shock porque ahora, o sea, ¿cómo la traduzco, no? Quisiera que mis versos salgan solamente en la lengua originaria que he escrito y que no necesite la traducción. Pero en mi caso, la población One Piece no llega a más de 20.000 y yo escribiría, pues, de los 20.000 que me lean unos, para ser optimistas, unos 10.000, ¿no? Entonces, mi sueño era poder llegar a otros espacios, a otras lenguas o a otros idiomas. Y aparte me gusta mucho el tema de traducción y yo soy traductora por el Ministerio de Cultura, entonces venía ensayando y por qué no traducir los poemas que escribo. Y porque claro, es un proceso muy interesante de poder enfrentarse con tu escritura y en este proceso de la traducción, pero también uno disfruta mucho en ese proceso de desafío, ¿no? Bueno, eso es lo que podría comentar al respecto. Gracias. ¿Otras preguntas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felicitaciones para la antologadora en primer lugar. Y mi pregunta va para Dina. Dina, yo leí tu poemario Sanchu, realmente. Me habías comentado que en la antología había 1 o 2 poemas. Quería saber cómo seleccionaste esos poemas. Comentarles que Sanchu fue publicado por Pacarina, es en lenguas originarias One Piece, como dice Yaguajún también. Y sus poemas, si ustedes lo leen todos, no tienen pierde de principio a fin. Y me pareció muy difícil, incluso para, no sé si para ti, incluso sé que publicaste en diversos medios, tus poemas fueron publicados así, entonces quería preguntarte cómo ha sido posible si abordas temáticas tan importantes, incluso ahora contemporáneas, en torno a la mujer, en torno al medio ambiente, en torno al contexto social peruano. Quería saber cómo fue ese proceso. Me contaste que eran 1 o 2 poemas, me interesaría bastante saberlo. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, yo recuerdo que también recibí el correo de Sanya, definitivamente no la conocía, pero sí había una persona de confianza, un profesor mío que me escribió y me dijo, por favor, hay este proyecto y si te interesa puedes compartir tus poemas, podrían ser inéditos o también de lo que ha salido, ¿no? Realmente dentro de mi poemario yo no, como indicas, es una propuesta que recoge muchos temas y porque también ha sido escrito en diferentes años, digamos, ¿no? Diferentes procesos de experiencia, etapas por decirlo así, de la experiencia en sí, no podría decir de mi vida, sino desde la experiencia que prácticamente ha sido una década, ¿no? Entonces, yo realmente lo que vi fue como decir ya, esto es como que es más vigente, ¿no? Por eso es que está el tema de que toca un poco del tema de la pandemia en esta antología y porque, claro, podría haber otros poemas que he escrito cuando recién comencé en este sueño de escribir poesía, pero creo que fue eso el criterio de poder compartir algo nuevo, que también un poco recogía el tema de lo que surgió a partir de los vacíos que evidenció, digamos, los vacíos que tenemos como país, o como en la Amazonía también el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, me pareció lo más actual en el sentido de que estamos en el tema de la pandemia y pues eso es lo que se ha recogido. Sí, eso. Una última pregunta. Buenas tardes. Cuando la escuché a la antóloga,
que decía que era chiquitita. Y yo recorrí algunos países en Latinoamérica como poeta y me tomé fotografías con poetas bien grandes. Las junté a 5 escritoras en diferentes países y puse un post, soy chiquitita. Y yo no les llegaba ni al hombro, era muy chiquitita yo. Entonces también me siento chiquitita como tú. Y además tú usas faldas largas, yo también. A los poetas Dina y Percy, creo que las traducciones realmente son muy difíciles porque hay variaciones dialectales en el quechua. Si uno escribe como Gloria Cáceres en ayacucho, esa traducción es auténtica. Es la lengua quechua ayacuchana, que es muy dulce y que tiene préstamos lingüísticos. Pero si yo voy a leer un poema quechua en Cusco, yo fui profesora y fui estudiante en Cusco. Ellos decían que no necesitaban de préstamos lingüísticos y que el quechua cusqueño tenía todas las palabras. Entonces, por eso es bien difícil hablar de traducciones, pero respeto mucho la traducción que tú haces, porque viene de los Andes, donde tú te has formado. En cuanto a Dina, la quiero mucho, la admiro. Yo dirijo una tertulia literaria internacional virtual, la invité, y nos habla de los cantos. No nos está hablando de poemas, de poesía. Eso de los cantos en las lenguas originarias a mí me encantan. Y no solo en las lenguas originarias, sino en la poesía contemporánea actual ya a veces no se habla de poesía, sino de cantos que hablan de nuestros pueblos. Quería felicitarlos a los 4 por esta mesa, por este avance de la poesía contemporánea en lenguas originarias. Es todo, gracias. Yo también hablo quechua y aymara, pero no podría traducir. Solamente para hacer un comentario sobre la parte de la traducción y oyendo lo que ha manifestado Diana y Percy, estaba yo haciendo la analogía de lo que se presentó hace unos 2 días, unos cuantos días, en el libro Querencias que presentó Efraín Cristal, publicado también por el Fondo, que se trata sobre las creencias de Jorge Luis Borges, y una de ellas es precisamente la traducción. Y ahí, en voz de Efraín Cristal, de su análisis de las obras de Borges y de cómo manifestaba él esa situación, él, palabras más, palabras menos, decía que la traducción tenía que ser mejor que el original en la propia lengua en que es traducida, para que realmente tenga ese efecto. O sea, estoy diciendo palabras más, palabras menos, no estoy diciendo que es entrecomillado. Habría que leer el libro de Efraín Cristal para entender perfectamente bien eso, pero es ese sentido, ¿no? Lo que decías, muchas veces la traducción expresa mejor en la lengua que es traducida lo que en la lengua podría ser original si se hiciera una traducción literal, ¿sí? Ese más o menos. Entonces, no sé si hay tiempo para otra pregunta. A ver, la última. Ya estamos fuera de tiempo. ¿Por qué dices que es una antología revolucionaria? Que es una palabra ya que ha perdido. Yo me refería básicamente a la idea de que se pueda ver un mismo fenómeno desde un lente o una mirada, una sensibilidad distinta, ¿no? Nosotros estamos
bueno, al menos yo, como limeño, he crecido y he sido educado por un sistema en el que se veía lo europeo siempre como el centro civilizatorio occidental, como el norte a seguir, y todas las expresiones artísticas, no solo artísticas, culinarias, políticas, podríamos extender esta conversación bastante, pero estaban a la sombra o eran evaluadas bajo ese rasero, ¿no? Y en la literatura pasaba lo mismo, ¿no? Yo he sido educado tanto en mi escolaridad como en mis estudios universitarios, viendo mucho más la literatura francesa, inglesa, italiana, rusa, que las literaturas o las expresiones artísticas en las lenguas originarias de mi propio país, ¿no? Y yo mismo he valorado y evaluado las sensibilidades literarias peruanas en base a criterios importados, ¿no? Entonces, hay un largo proceso que quizá inicia con la Revolución Mexicana y que en nosotros tiene un punto muy claro en la revolución del general Velasco Alvarado, donde uno empieza a cuestionar y empieza a revisar, y bueno, hay mucha academia sobre esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero empieza un poco a revalorar cuáles son los criterios con los que uno valora lo propio y lo ajeno, ¿no? Y yo, al menos en mi experiencia lectora, y como tú, yo me considero sobre todo un lector, no había visto un volumen en el que las distintas expresiones literarias o artísticas, ya no solo peruanas, sino latinoamericanas, se expongan con un criterio que no sea turístico o un criterio que no sea exotista, sino un criterio que parte de lo literario y parte del hallazgo de la sensibilidad literaria propia y poniéndola horizontalmente una con otra. Y eso a mí me parece muy revolucionario, me parece muy insólito y lo celebro mucho, porque de alguna manera nos hace sentir, nos pone incluso a los hispanohablantes, nos pone en un lugar diferente y nos hace mirarnos de una manera diferente, ¿no? Yo creo que esto que has hecho a través de este libro va a ser muy comentado y muy valorado y va a ser, espero, que genere las fricciones necesarias para que empecemos a tener unas discusiones distintas, ¿no? Yo los puedo aburrir un poquito más si me dan 2 minutos, pero por ejemplo, de qué manera, y acá los colegas nos pueden ayudar también, ¿no? De qué manera este tipo de esfuerzos de la sociedad civil organizada empiezan a ser replicados en términos del Ministerio de Educación, en términos de currícula escolar, en términos de una mirada, digamos, que empecemos a vernos de una manera, digamos, un poco más horizontal y más propia y más integrada, incluso en nuestras diferencias, ¿no? Me parece que esto puede ser el punto de partida de cosas mejores por venir, ¿sí? Ahora sí pueden aplaudir.